Buenos días. A continuación, le daremos el desarrollo a la actividad de la materia técnicas de litigación, en donde los participantes de este grupo, como actividad, debemos desarrollar un- una intervención en donde se acuse y otra en donde se defienda a los procesados en este caso. Por mi parte, doy inicio a la parte de la acusación por parte de la Fiscalía. Después viene la compañera Dayana Lisset apoyando la misma teoría de la Fiscalía. La señorita María de los Ángeles y el compañero Jorge están, eh, cumplen el rol de la defensa y llevarán a cabo este papel. Para dar inicio, eh, me dirijo a usted, señor juez, con el fin de que, como lo manifesté al inicio de este proceso, iba a demostrar la culpabilidad, el dolo con el que actuaron los señores Apolinar Quiroz Quintero, padre del causante, el señor Jaime Waldo Montes, abogado del señor Apolinar, y el señor Jesús María Quiroz Quintero, hermano del causante, que fueron las tres personas que estuvieron involucradas en las conductas delictivas en que para la Fiscalía incurrieron estos señores al momento de tomar ciertas atribuciones y desconocer ciertos derechos cuando ellos no son ningún tipo de autoridad competente para que entren a determinar a quienes le suceden ciertos derechos. Señor juez, después de todas las etapas procesales que hemos cumplido, después de que la Fiscalía haya cumplido esa labor o ese objeto investigativo y acusador que tiene, se ha podido demostrar en conjunto con todos los elementos materiales probatorios que a través de la función investigativa de la Fiscalía pudimos recaudar y que posteriormente fueron valorados por usted en cuanto a la legalidad de la obtención de, de estas pruebas y qué tan pertinentes eran para entrar a determinar la situación en este caso. Fueron las pruebas las que me ayudaron a que todas las afirmaciones acusadoras que la Fiscalía hizo en contra de los antes mencionados se pudieran dar o se dieran por cierto dentro de estas diligencias judiciales que hemos venido eh, cumpliendo, como lo establece la ley. El señor Apolinar Quiroz Quintero, que es el padre del señor Gustavo, que es causante, y el señor Jaime Waldo, abogado que asesoraba al señor Apolinar para la Fiscalía, ellos incurren en el delito de fraude procesal en obtención de documento público falso, en concurso homogéneo y heterogéneo. También se acusa al señor Jesús María Quiroz Quintero como participante, como cómplice en estas actuaciones delictivas en que los tres tuvieron cada uno su participación. Todos los delitos ya relacionados por parte de la Fiscalía han sido probados por las diferentes herramientas probatorias con las que contamos en nuestro sistema judicial. Una de ellas
fue el testimonio del señor Carlos Barragán, notario del circuito 18 de la ciudad de Medellín, en donde relató y con su relato se logró demostrar que los antes mencionados acudieron a su despacho con el fin de hacer unas actuaciones para iniciar un proceso sucesoral a favor del padre del señor Gustavo, en este caso el señor Apolinar. Primero, desconociendo el trámite legal que se le debe dar a este tipo de procesos y los órdenes hereditarios que ha establecido la ley para que se le dé un debido trámite. En este caso no se puede resolver por el primer orden hereditario, ya que no hay hijos por parte del causante que pudieran entrar a suceder todos sus activos y pasivos dentro de este proceso sucesoral. Entraríamos a resolverlo, su señoría, en el segundo orden hereditario, que está compuesto por los padres sobrevivientes del causante y por su cónyuge. Cuando los antes mencionados, el señor Apolinar y su representante, el señor Jaime, acuden hasta la notaría 18 del circuito de Medellín y expresan tener únicamente, óigase bien, únicamente ellos intereses en cuanto a la apertura de un proceso sucesoral por los activos y pasivos que su hijo dejó, el señor notario procede a adjudicarle, ya que se ve obligado por las disposiciones debidamente establecidas en la ley, adjudicarle de manera total todos los bienes que ostentaba el señor Gustavo hasta el día de su fallecimiento. Pero esto, viciado, se puede decir que esta actuación estaba viciada, ya que ellos en su relato, y como todavía era muy prematura la muerte del causante, no eran los únicos que tenían intereses en esta sucesión, porque podemos decir que la señora Carmen Tulia era la cónyuge del señor Gustavo, mujer que estuvo con él hasta los últimos días de su vida y que por estas razones se le deben respetar los derechos sucesorales que la ley les asigna. Cuando esto no se le expresa al notario, obviamente ellos son los determinadores, que el notario incurra en el error de adjudicarle todo esto, apoyándose de otras maniobras y apoyándose de la vulnerabilidad en la que se encontraba la señora Carmen Tulia en ese momento. Con esto que prosiga la Fiscalía con la intervención. Su señoría, en este momento no se puede desconocer la participación dentro del presente proceso al señor Jesús María Quiroz Quintero. Esto lo puede demostrar la Fiscalía en unas grabaciones allegadas dentro del mismo proceso por la señora Mildred Villazón Cugia. ¿Quién es esta señora? Es una vecina de la señora Carmen Cecilia, que era cónyuge del causante en interés en este momento. Tenemos que tener en cuenta que la señora Mildred Villazón tuvo una conversación con el señor Jesús María un día después de la muerte del causante, manifestándole todos los intereses que estos tenían dentro del mismo proceso. También le manifestó a la señora Mildred Villazón los intereses que tenía su padre de iniciar un proceso muy separado de la ley. También esta señora pudo manifestar dentro de este proceso la relación que tenían los señores Gustavo y la señora Carmen Cecilia, ya que esta persona era muy allegada dentro de esta familia. Como fiscalía también se pudo demostrar la mala fe, su señoría, dentro de este proceso. No se puede desconocer el dolo con el que actuaron las personas anteriormente mencionadas. Tenemos que resaltar que a la señora Carmen Cecilia se le
fueron vulnerados poco a poco sus derechos sucesorales, teniendo en cuenta que en este momento y en nuestro país, una vez muerto el señor Gustavo, se debió iniciar era un proceso de sucesión, sin ningún tipo de atajo o artimaña presentada por alguna de las partes. Tenemos que tener en cuenta el artículo 1046 del Código Civil, que dice que se debe de respetar el segundo orden de consanguinidad. Entonces, ¿cuál es la hipótesis a la que llega la Fiscalía? Se redacta una pregunta y es ¿por qué actuaron de esta manera los implicados en el hecho? Se dice que actuaron de esta manera por la alta vulnerabilidad que tenía esta persona por el alto analfabetismo que sostenía durante toda su vida. Y obviamente se vio envuelta en algunas artimañas realizadas por la parte demandada y denunciada dentro de este proceso. Le solicito que por favor, señor juez, y muy respetuosamente a sus despachos, que se le dicte pena privativa de la libertad al señor Apolimar Quiroz Quintero padre de 6 a 12 años y una multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por un lado, al señor Jaime Waldo Giraldo Montes, abogado dentro del proceso que contrató el señor Apolinar, una inhabilidad que le imposibilite realizar sus funciones como profesional de 5 a 8 años. Esto sujetado del artículo 453 de nuestro Código Penal colombiano. Asimismo, a Jesús María Quiroz Quintero, hermano del causante, que se le aplique el artículo 30 del Código Penal colombiano. Una vez dicho todo esto, su señoría, le pido que por favor les sean respetados y se les reconozcan los derechos sucesorales que por ley tiene la señora Carmen Tulia Osorio Amaya. Muchas gracias, su señoría. Hasta aquí la fiscalía. Buenas, señor juez, y ante este despacho, actuando en mi deber como defensor del señor Apolinar Quiroz Quintero y Jesús María Quiroz Quintero, cabe resaltar que no actuaron de manera ilícita frente a los hechos a los cuales hasta el día de hoy se les acusa. La parte acusadora, señor juez, habla de un calificativo muy inquietante como es el de la avaricia. Para la parte acusadora, estos señores actuaron de manera avara queriendo apoderarse de los bienes del señor Gustavo a costa de lo que sea. Pero en realidad esa no es la verdad absoluta en este caso, señor juez. El señor Apolinar y el señor Jesús María son padres y hermanos del difunto, a quienes hasta el día de hoy lloran incansablemente por lo que sufrió en vida. Señor juez, estos señores nunca tuvieron intención ni tampoco tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en su proceso. Pues al igual que la señora Carmen Tulia Osorio, son personas inafortunadamente analfabetas. Son personas que no tienen conocimiento alguno de lo que es un ilícito de esta magnitud. Ellos simplemente contrataron al señor Jaime Waldo, buscaron un abogado, tratando de obtener algo económico, ya que son personas de escasos recursos. Ellos no midieron el peligro que corrían al contratar a una persona sin experiencia laboral y que por el registro extendido que trajimos al estrado de manera de prueba, es una persona con poco conocimiento sobre el tema sucesoral. Cabe resaltar, señor juez, que ellos, además de buscar una persona que les pudiera representar en un costo económico, buscaban una persona de manera rápida. Sin pensarlo dos veces, pues acudieron a él. Días antes de la muerte del señor Gustavo, su padre, Apolinar, lo llamó como siempre lo hacía, todas las noches para saber cómo estaba. Señor juez, quien contestó a esta llamada fue Carmen Tulia,
quien rápidamente, al momento de contestar, usó palabras obscenas y totalmente descalificativas, atroces, señor juez, en contra del señor Apolinar y Jesús. Quiero resaltar una frase, señor juez, de esta llamada para que la tenga en cuenta, que dice así: voy a bailar en la tumba de Gustavo con toda la plata con la que me voy a quedar y ustedes se van a ir a la calle por brutos. Sigue la defensa. Ok, buenas tardes, señor juez. Proseguiré con la defensa. Y bueno, esta frase obviamente está en una de las grabaciones que aportamos como prueba de la llamada que se traímos al estrado. Consta de una duración de 4 minutos, con la cual le pregunto a la fiscalía, hasta aquí, ¿quiénes majaban? Pero entonces mi poderdante Jesús y Apolinar, de una manera poco, o más bien muy ortodoxa, trataron de prohibir la entrada de la señora Carmen al edificio del negocio. Esto por su rabia, por lo que comentó la señora en la llamada. Obviamente ellos actuaron con cierta rabia, pero no es un delito, una cuestión familiar, señor juez. Esto más que todo fue una rabieta, algo que provocó lo que había dicho la señora Carmen. Pero entonces ellos nunca supieron que al contratar al abogado Jaime podían ser víctimas de aquel dicho que dice lo barato sale caro. Ellos por la necesidad y por el miedo también de lo que había dicho la señora Carmen, también por su desconocimiento de las leyes, terminan dándole el poder al señor Jaime Waldo, a quien trajimos al estrado a ser interrogado también, y quien ha manifestado que jamás les rindió cuenta a estas personas de lo que él estaba haciendo y que mucho menos tuvo cierta cercanía o cierto concurso, cierta agrupación con los señores Apolinar y el señor Jesús para poder llevar a cabo un delito. Esto nunca sucedió. Entonces, también ellos solamente se tenían a mandarle los documentos que necesitaba el abogado. Solamente se ceñían a esto, y señor juez, usted puede comprobar también que en estos documentos no existe ninguna firma, sino más bien la huella dactilar de estas personas, puesto que ellas no saben ni leer ni escribir. También, porque estos señores han sido personas trabajadoras y muy familiares, pues obviamente no tenían tiempo para entregarle al abogado para poder llevar a cabo el supuesto delito que está en la hipótesis planteada la fiscalía. Estas personas todo el tiempo se la pasaban era trabajando y con su familia. Es decir, señor juez, vamos a mandar a la cárcel a personas que no tienen ningún conocimiento de la falsedad de un documento o un fraude procesal, o siquiera de cómo se leen estas palabras. ¿Usted no cree que que estas personas deberían saber leer para poder cometer un delito de estos? Porque es decir, estas personas solamente le entregaron sus documentos al abogado, pero es que el abogado actuó también de una manera totalmente errónea. Cabe resaltar que antes habíamos hablado de que el señor abogado habíamos entregado un registro extendido de sus notas en la universidad, y vemos que tiene poco conocimiento de la materia sucesoral. Pues entonces esto no lo sabían el señor Apolinar y el señor Jesús. Entonces, señor juez, el abogado actúa de una manera con mala praxis, más no con un dolo. Es un error de su trabajo, lo cual no es normal. Sí se debió preparar aún más para este caso, pero son cosas que no pertenecen a un ilícito. Pues, señor juez, pienso que el abogado
vuelvo y repito, actuó con una mala praxis. Entonces, no con una mala fe. No con una mala fe. El abogado actuó de una manera totalmente extrema en lo que concierne la defensa, pero no actuando con mala fe, señor juez. Esa mala fe que la fiscalía está tratando de adjudicarle a estas personas, pues no se presenta aquí. El abogado, por su inexperiencia, por su desconocimiento y por su mala praxis, es que termina dañando el proceso de sus poderdantes, el Señor Jesús y el Señor Apolinar, y pues por esto es que hoy en día estamos en litigio. El señor Apolinar y el señor Jesús Quintero, por no ser las personas que realizaron directamente las conductas punibles, ni tampoco determinaron al señor Jaime Waldo, señor juez, pues no se le debería adjudicar una pena privativa de la libertad. Señor juez, ante su estrado, yo solicito que se le elimine la pena privativa y se les absuelva por este delito al señor Jesús y al señor Apolinar Quiroz Quintero. Y en cuanto al señor Jaime Waldo Jaime Waldo Giraldo Montes, pues señor juez, estamos hablando de un joven que recién, si acaso tendría unos meses de experiencia. Solicito que la pena sea reducida a la mínima y que también su sanción sea eliminada, señor. Porque resulta que estamos hablando de una mala praxis, de una mala práctica, de un desconocimiento, de una mala preparación, pero no estamos hablando de un dolo, señor juez. Estamos hablando de un joven que vuelvo y repito, su desconocimiento, dañó el proceso de su poderdante. Pero es que pido que no se le imponga una sanción, señor juez, porque resulta de que es un abogado que ni siquiera ha empezado su vida en el campo y ya le vamos a prohibir de que la empiece nuevamente. Señor juez, se le deben reconocer los derechos a la señora Carmen, puesto que sí se probó de que la señora tenía una unión marital de hecho, y pues nunca se tuvo la intención de que no se le reconocieran estos derechos. Al contrario, fue siempre la intención de estas personas, pero fue un pequeño error, o más bien un gran error del abogado que llevó a todo este litigio y este problema jurídico, y esto es lo que solicita la defensa, señor juez. Muchas gracias.